Bienvenidos, esto es De Camino, programa 151, y hoy vamos a hablar de un hombre que ha sido saludado como el último de los romanos y el primero de los medievales. Se trata de Severino Boecio, estadista, filósofo, científico, escritor, político y además con una muerte trágica. No te pierdas este capítulo sobre esta figura apasionante. Estamos de camino. Un poco de contexto es necesario para hablar de Boecio. Empecemos citando que en el año 476, un jefe germánico, es decir, de las raíces de donde vienen nuestros actuales alemanes, un hombre llamado Odoacro, jefe de un grupo germánico llamados los érulos. Ese era el nombre que ellos se daban. Pues este hombre realmente precipitó la caída del Imperio Romano en Occidente. Eso sucedió en el año 476. Pero el Imperio Romano no acabó completamente en ese momento, de hecho duraría unos 1000 años más. ¿Por qué? Porque ya desde comienzos del siglo IV, esto es finales del siglo V, claro está, y desde comienzos del siglo IV, el polo principal de lo que era el Imperio Romano se había trasladado a la ciudad de Constantinopla, que literalmente quiere decir ciudad de Constantino. De tal manera que existía Imperio Romano en Occidente y en Oriente desde comienzos del siglo IV. Pero cuando llega este hombre, Odoacro, y entra y arrasa prácticamente con lo que quedaba del Imperio Romano en Occidente, pues puede decirse que lo que queda, lo que permanece, es únicamente el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, que también tiene otro nombre, y es Bizancio. Cuando usted oiga hablar de Imperio Bizantino, pues tiene que ver básicamente con ese Imperio Romano de Oriente. Bueno, esta es una aclaración que es clave. ¿Qué sucedió? Después de que Odoacro logró esa victoria sobre el Imperio Romano de Occidente, es decir, con su capital en Roma, en la ciudad de Roma, es un poco raro, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que cayó Roma, pero siguió el Imperio Romano. O sea, Roma ya no era propiamente capital, pero el Imperio Romano como tal sí siguió. O sea, es una situación así un poco extraña para nuestros oídos. Pero eso era lo que estaba pasando. Entonces, Odoacro logró su victoria, pero muy poco tiempo después, Odoacro fue vencido por otro jefe de los bárbaros llamado Teodorico. Así como Odoacro pertenecía al grupo de los érulos, Teodorico pertenecía a otra etnia un poco más conocida que eran los ostrogodos. Entonces Teodorico se hace con el poder y de hecho es quien gobierna en la península italiana por los años que nos interesan, es decir, los años en que vivió Boecio. Esto es desde el año 480 al 524. Entonces, el que ejercía el poder era un bárbaro llamado Teodorico. Hay que decir que Boecio, en esos años tan turbulentos, tan complejos, en esos años tan difíciles, él de todas maneras tenía no una, sino yo me atrevo a decir, varias vocaciones, varios talentos. Porque resulta que Boecio tenía un gran interés por la política. Eso le venía de su propia familia. Él pertenecía a una familia, el nombre común de esa familia son los Anicios, los Anicios.
El nombre completo de Boecio era Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. Todo eso. Y el primer nombre que se menciona, la primera palabra que se menciona, Anicio, pues es una familia que realmente tuvo gran relevancia en la esfera pública en Roma. Los Anicios eran una familia muy destacada en la nobleza y eran líderes de la minoría política cristiana en el Senado. El Senado seguía existiendo. Entonces, Boecio, por una parte, estaba interesado en política, pero una política de corte cristiano. Atención a esto, que va a ser muy importante. Entonces, la familia de él, la familia Anicio, era una familia que lideraba el grupo cristiano dentro del Senado. El cristianismo no había dejado de crecer, se hacía presente prácticamente en todas las esferas de la sociedad y había llegado al Senado. En nuestros programas sobre primeros cristianos precisamente hemos hablado de eso. Hemos hablado de cómo un motivo de las persecuciones a los cristianos, ya desde el siglo III, y aquí estamos en el siglo V, un motivo de persecución era que no dejaban de crecer. Entonces, Boecio estaba interesado en la política. Boecio estaba interesado también en la filosofía, estaba interesado también en lenguas, estaba interesado también en ciencia, por ejemplo, en aritmética, en lógica, en música. Tenía todos esos intereses. Era un escritor. Podríamos decir que Boecio era una persona dotada de muchísimos talentos, pero dentro de todos esos talentos, la parte de la política es la que le va a jugar una mala pasada. Vamos a ver por qué. Resulta que, como ya se contó, quien gobernaba, quien ejercía el poder en esa época era Teodorico. Y por consiguiente, pues quien estuviera del lado de Teodorico, pues estaba bien, y quien se volvía enemigo de Teodorico estaba muy mal. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Boecio. ¿Y por qué le sucedió? Pues le sucedió porque vinieron algunas acusaciones contra un senador romano de nombre Albino, acusaciones realmente calumniosas contra Albino, hasta donde sabemos. Y entonces Teodorico al principio tenía cierta simpatía hacia Boecio, pero tenía también sus sospechas, porque acuérdate que el imperio estaba dividido, y estaba dividido quiere decir que estaba Bizancio. Entonces Teodorico tenía cierto resquemor de que Boecio tuviera su corazón más en el imperio romano clásico, el imperio romano que venía de la antigüedad y que ahora tenía su capital en Bizancio. De tal manera que Teodorico fue desarrollando una suspicacia, una sospecha con respecto a Boecio. Y siendo así las cosas, resulta que vino una tremenda situación que se presentó, y es que se hizo una acusación, una dura acusación contra Albino, y pues Boecio consideraba que no se debía tolerar esa calumnia. Ya nos podemos imaginar cuáles eran las reacciones que seguirían frente a esa calumnia, y se puso de parte de Albino. Entonces, cuando Boecio apoyó a Albino, pues eso significó para el que ejercía el mando, casi a la manera de un tirano, es decir, Teodorico, eso significó que Boecio era también culpable y que tenía seguramente algún complot, de modo que
a pesar de todos los servicios que él había prestado en la política y a pesar de toda su prestancia intelectual, pues fue condenado a prisión y luego fue torturado y luego pues asesinado. Fue muerto a sus 44 años de edad. Es decir, fue una mala jugada, fue una traición, fue una jugada sucia de la política la que llevó a Boecio a esa condición de cárcel y de tortura y de muerte. Él fue encarcelado cerca de la ciudad italiana de Pavía. En su encarcelamiento, él trata de hacer sentido de la injusticia que está padeciendo y entonces escribe una obra, de la cual hablaremos un poco en nuestro siguiente programa, una obra que se llama La consolación de la filosofía. Es interesante preguntarse por qué este hombre que venía de una familia cristiana y que tenía una formación cristiana y que representaba el cristianismo en el Senado, cuando va a referirse a su propia tragedia, toma esa postura de hablar de la consolación de la filosofía. La filosofía. Ese es un tema que, repito, comentaremos en nuestro siguiente programa. Pero por ahora lo que hay que destacar es el desenlace trágico de un hombre con tantos talentos que vivió en una época pues sumamente dramática y una época marcada por la oscuridad, por la decadencia y nos atreveríamos a decir por las tinieblas. Ese fue el final triste de este pensador, estadista, filósofo, que indudablemente hubiera podido darle tanto más a la humanidad. De todos modos, en sus obras, de las cuales hablaremos en el próximo programa, nos dejó verdaderas joyas que abrieron el campo, que abrieron el espacio para la reflexión filosófica en la Edad Media, lo que se viene a conocer como la escolástica. De modo que se ha dicho que Boecio es tal vez uno de los elogios más frecuentes que se hacen con respecto a él. Se dice de Boecio que fue el último de los romanos, y el primero de los escolásticos. Varias de las definiciones filosóficas propuestas por Boecio tuvieron una larga carrera dentro del pensamiento cristiano, especialmente en la elaboración de la teología de más alto nivel, por ejemplo, al referirse a la eternidad, al referirse a qué es una persona. Ese tipo de consideraciones filosóficas provienen de Boecio y tuvieron un gran impacto en el pensamiento cristiano posterior. Debo terminar diciendo que la ciudad de Pavía le reconoce y le celebra en la liturgia como mártir, de manera que se habla de San Severino, este era uno de sus nombres, Severino, San Severino Boecio, así se celebra en la ciudad de Pavía. Y también los cristianos ortodoxos celebran a Boecio como mártir y como santo. El conjunto de la Iglesia Católica no ha tomado, digamos, esa misma decisión. En ese sentido hay como una especie de limbo con respecto a Boecio, pero en la ciudad de Pavía, donde fue martirizado, donde murió de manera violenta, en la ciudad de Pavía se le reconoce como mártir y así se le celebra. Uno solo puede preguntarse cuánto más hubiera dado Boecio a la humanidad si no se hubiera presentado ese fin dramático, trágico que hemos comentado. En fin, cosas que suceden también dentro de la providencia de Dios. Seguimos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.